en esta propuesta también está eso de lo que hablamos siempre, que es el centro del sistema, ¿no?, que son los pacientes. Porque detrás de esta propuesta no solamente hay actividad política, hay personas que tienen dolor neuropático, difícil de tratar, que dependen de opioides, que también están pasando mal rato, porque a todos cuando nos toca nos duele. Y a los que nosotros podemos decidir hacerles esperar o no hacerles esperar. También detrás de esto hay pacientes que tienen cáncer, tratamientos con quimioterapia, náuseas, pacientes conocidos de todos nosotros, algunos militantes de nuestros propios partidos, algunos incluso representantes en parlamentos autonómicos de nuestros propios partidos, a los que supongo no querremos seguir criminalizando por realizar una práctica que está sustentada en la evidencia. Me gustaría que el mismo respeto con el que hemos escuchado a los demás lo tuviéramos con estos pacientes, pero veo que va a ser difícil. Estamos aquí porque en este país todavía no se ha regulado, como en otros países civilizados del mundo, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia, Italia, el uso terapéutico de una sustancia que tiene mala fama porque también se utiliza como una droga de uso recreativo. Pero no estamos aquí para hablar del cannabis como una droga de uso recreativo, sino del cannabis como una planta y una droga de uso médico, como un principio activo con una utilidad médica. Y una utilidad médica basada en la evidencia. Y cuando digo basada en la evidencia, digo que este informe, que es de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, incluida la Academia Nacional de Medicina, publicado hace escasamente un mes, sujeta en más de 300 y pico páginas, aquí solo les traigo el resumen, para qué hay evidencia de utilidad del cannabis y para qué no, y cuáles son sus riesgos. Y es una evidencia que se sujeta en multitud de publicaciones científicas de ensayos controlados. Yo comprendo que esto, para algunos de los enmendantes, puede sonar un poco chusco, porque claro, son gente que trabaja en sitios tan exóticos como la Universidad de Harvard, la Universidad de California, la Johns Hopkins, la Universidad de Baltimore, la Universidad de Nueva York, en fin, sitios que seguramente nosotros seremos capaces de superar, ¿verdad?, el recoger más evidencia después de un año que ha costado hacer este informe, en una ponencia en la Comisión de Drogas, como parece ser que proponen algunos enmendantes. No deja de ser chusco, ¿verdad?, que estando aquí en la Comisión de Sanidad, hablándose de uso terapéutico, califiquemos a estos enfermos como drogadictos, enviándoles a la Comisión de Drogas, porque si no, no lo entiendo. Porque si hablamos de medicina, este es el sitio para hablar de medicina, no otro. El sitio para hablar de la sanidad y de qué es útil y qué no es útil parece ser que debería ser la Comisión de Sanidad. Sin embargo, estos pacientes parece ser que van a tener que esperar para que algunos partidos políticos se posicionen mejor, tengan mejor luz bajo el sol, para que otros partidos políticos resuelvan sus problemas internos, quiten sus viejos fantasmas, sus viejos miedos, porque aquí los pacientes efectivamente están en el foco, pero no tan en el foco como para molestar nuestras iniciativas, nuestras estrategias y nuestras mediocres tácticas políticas. Porque esto es de lo que hablamos hoy aquí. Decidamos el paso de avanzar por el camino de la evidencia y facilitamos tratamiento a unos pacientes que lo necesitan, o nos dejamos llevar por nuestra estrategia y como hoy no estoy yo en el foco y es mejor que esté otro día, pues voy a ver si doy una patadita para adelante, hago una comisión, hago una ponencia y si tengo suerte, como suele suceder a veces, se me acaba la legislatura y no he tenido que hacer esto que, como dice Mariano, es un lío. Y esto es de lo que se trata. De si nosotros vamos a abandonar nuestra estrategia política, vamos a solucionar un problema a los enfermos o simplemente vamos a dar una patadita más porque tenemos un problema interno en el partido que está dividido sobre este tema o a mí no me ha caído bien esto en el foco. Y ustedes verán, pero en su mano está. Lo que nosotros de ninguna de las maneras vamos a admitir es llevar este asunto a la Comisión de Drogas porque lo que se trata aquí hoy es de pacientes, de gente que sufre y de gente que si no nos damos prisa no verá esta ley hecha realidad y seguirá consumiendo cannabis, porque lo seguirá consumiendo de manera ilegal,
con todos los problemas que eso conlleva, con el riesgo de que le pare un día la policía y tenga un problema. Esto es de lo que se trata. Hoy hablamos de pacientes, si quieren ustedes hablar. De política y estrategia ya hablamos otro día. Nada más. Gracias, señor Igea. Para defender sus enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana el señor Oloriz. Primero de todo, manifestar mi profundo respeto por la propuesta que estamos estudiando. Profundo respeto porque se trata de una necesidad y de una necesidad inmediata. No estamos por hacer, como aquí se decía, comisiones interminables sobre un tema que además es sanitario, que está circunscribido a la acción sanitaria. En este caso, sin agotar mi intervención, mi sí es rotundo y espero que tengamos 2 votos suficientes para dar satisfacción a un problema imperativo. Muchas gracias, señor Oloriz. También como enmendante el Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández, tiene la palabra. Muy bien. Bueno, hay que ser riguroso cuando se hace política y, por tanto, yo ignoro cuáles son las razones para que el señor Igea haga la intervención que ha hecho cuando él mismo ha solicitado comparecencias de asociaciones y de expertos para hablar del uso medicinal del cannabis. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué se trae una proposición no de ley pidiendo la regulación del cannabis y después se va a escuchar a las personas que tienen algo que decir? ¿No es más lógico que sea al contrario? Primero escuchemos a todos los que tienen que decir algo sobre el uso medicinal del cannabis y después discutamos aquí y establezcamos conclusiones y recomendaciones. Esa es la intención y el espíritu de la enmienda que el Partido Socialista ha hecho. Hagamos una ponencia sobre el uso medicinal del cannabis, traigamos a todas las personas que tienen algo que decir, a las asociaciones de usuarios, a los expertos, también a las organizaciones profesionales, y después establezcamos unas conclusiones, unas recomendaciones, instemos al Gobierno para hacer una regulación en condiciones. Eso es hacer política con rigor. Lo otro es hacer política leyendo tweets e improvisando iniciativas. Bien, es cierto que estamos ante una necesidad que es la regulación del uso medicinal del cannabis. Los distintos derivados canábicos se han demostrado que tienen efectos beneficiosos en la reducción de algunos síntomas que perjudican la calidad de vida de ciertas enfermedades crónicas que son resistentes a otras terapias, como el caso de la espasticidad, como es el caso también como tratamiento frente a las náuseas y los vómitos en tratamientos antieméticos, como estimulante del apetito en situaciones que generan caquexia y pérdidas de peso, como analgésico, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay múltiples publicaciones que dicen que la evidencia científica sobre sus efectos es escasa y que no siempre es rigurosa metodológicamente. Estoy seguro que si llamamos a los expertos, cuando vengan aquí a esta comisión o a la Comisión de Drogas, así nos lo explicarán. Los cannabinoides no están exentos de efectos adversos. Requieren una prescripción e indicación por un profesional especialmente entrenado en su indicación y en su seguimiento. No son inocuos. Y además tienen posibles interacciones medicamentosas. Existen reticencias escritas por organizaciones profesionales internacionales sobre la regulación del uso medicinal del cannabis, debido a que puedan reducir la percepción de riesgo en la sociedad o también la posible desviación al tráfico ilegal de los derivados cannabinoides que se utilizan como en uso medicinal. Pero, sin embargo, ninguno de estos riesgos son absolutos. Nosotros estamos convencidos que se pueden separar los usos lúdicos de los medicinales y que se puede y se debe establecer una regulación ad hoc del uso medicinal de los cannabinoides. Y así, por otra parte, lo indican resoluciones recientes de la UNGAS que establecen
no solamente la aceptación, sino que instan a los gobiernos a desarrollar regulaciones nacionales que faciliten un uso controlado de las sustancias sometidas a fiscalización para su uso tanto médico como científico. Es una pena que la industria farmacéutica hoy todavía no esté disponibilizando el número, las presentaciones de medicamentos industrializados que permitan resolver los distintos usos paliativos que puede tener el cannabis. Por eso, por esa falta de medicamentos industriales, es por lo que es verdad que hay países, no muchos por cierto, aunque es verdad que cada vez más, que han regulado la disponibilización, digamos, no medicamentosa del cannabis y sus derivados para uso medicinal. Es el caso de Alemania, de Holanda, de Italia, etcétera. Pero son regulaciones diferentes. Por tanto, es una materia compleja que exige rigor, como digo, y un estudio en profundidad. Nosotros hemos registrado una proposición no de ley, el Grupo Socialista, solicitando una ponencia para el análisis de la situación del cannabis, para valorar la necesidad y, en su caso, establecer las condiciones de una regulación en sus diferentes formas de uso. Nos parece que eso es rigor. Lo demás es tocar de oído. Señor Igea, usted habrá oído hablar seguro de la medicina basada en la evidencia. Existe también la política basada en la evidencia. Y como ese documento que usted muestra, yo le podría mostrar otros muchos que dicen que la evidencia, perdón, estoy hablando yo, que la evidencia es escasa. Y por tanto, insisto, señor Fernández, debe concluir. Termino, insisto, hagamos una ponencia, traigamos a todos los agentes profesionales y expertos que tienen que explicarse sobre el cannabis y valoremos las condiciones en las que se haga esa regulación. Muchas gracias. Muchas gracias. También como enmendante el Grupo Parlamentario Popular, para ello, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Hernández. Muchas gracias, presidente. Nos encontramos, yo creo que ante un tema que es importante. Y mi grupo, desde luego, lo quiere abordar, y lo quiere abordar desde el respeto a los pacientes, porque aquí no se viene ni a ponerse medallas ni a hacer estrategias políticas. Esto le tiene que quedar a usted claro. Y desde luego lo que me parece a mí es que, y se lo digo también desde el respeto, que con la acritud con la que usted se ha dirigido a nosotros, pues tampoco ayuda. Yo creo que no es una forma, quizás no es la más adecuada. En positivo, porque sí que somos conscientes de que las investigaciones que hay en el mundo hablan de los efectos terapéuticos del cannabis. Claro que lo somos, ¿eh? Y que hay principios activos en la planta que están indicados para dolencias, las han nombrado: náuseas, vómitos, pérdidas de apetito, de peso, dolor neuropático, oncológico, eso también lo sabemos. Pero también sabemos que presentan limitaciones, yo creo que usted también lo sabe, y que es necesario seguir investigando. Hay que seguir investigando, y es que además es la propia organización la que nos lo dice, que es que hay que ampliar la investigación a un mayor número de pacientes, pero siempre hay que hacerlo sin riesgo, sin inconvenientes para los pacientes. También hay sociedades científicas, las hay, que están en contra, que no lo ven, que no ven esa evidencia clínica de que los beneficios terapéuticos sean mayores que los riesgos para la salud. También las hay. No se trata de venir aquí con un montón a un lado y otro montón al otro. El cannabis tiene más de 400 compuestos químicos adicionales y varían de una planta a la otra, por ejemplo, y se desconocen cómo actuarían estos principios en el organismo. Hay lugares en los que está aprobado, Estados Unidos, más de 20 estados en los que es legal el consumo terapéutico, y hay algunos estados que ya cuentan con datos de seguimiento y los conocemos también. El porcentaje de pacientes que aducen dolor severo para acceder a la marihuana medicinal aumenta del 87% al 93% en unos años. Se constata también el incremento del consumo de marihuana entre los adolescentes. Esto también se sabe. Así también una disminución notable entre los adolescentes de la percepción de riesgo que hay en el consumo del cannabis. No es sencillo, no es sencillo. No debemos de mezclarlo. Nosotros también estamos de acuerdo en esto. No estamos hablando del uso lúdico, estamos hablando del uso terapéutico. De esto es lo que queremos venir a hablar, pero también estamos de acuerdo de que en todo tratamiento adecuado de cualquier enfermedad
es necesaria la intervención médica, los productos a base de estupefacientes deben ser dispensados en los establecimientos legalmente establecidos, en farmacias, que el cultivo tiene que contar con una autorización administrativa previa y con control. Y la normativa debe, tanto la española como la internacional, que ya está en parte regulado, tiene que tener siempre muy clara una perspectiva, que es la protección jurídica del derecho a la salud. Así tiene que seguir siendo. Y usted, no sé si en esta PNL, porque la verdad usted habla de concreción, pero es que ya desde el título hasta el desarrollo, y tampoco nos indica qué es lo que pretende, si es que quiere que se regule reglamentariamente, legalmente, tampoco es que usted concrete mucho en esta PNL, pero lo que no puede en ningún caso es que como consecuencia de esta nueva regulación específica que usted propone se disminuya la protección del derecho a la salud ni del derecho a la seguridad, ambos derechos constitucionales. El cannabis tampoco es en España una medicina, no está considerado como una medicina tradicional, una planta medicinal tradicional. Por lo tanto, usted también en la PNL deja caer como que se podría regular por ahí. Yo creo que no es así, ni hay una experiencia de más de 30 años para poder también intentar regularlo en ese sentido. Mi grupo, desde luego, considera que esta PNL es insuficiente, que es insuficiente para tratar un tema importante para muchos pacientes. Merece ser debatido con más tiempo, con más profundidad, escuchando las recomendaciones de expertos, con rigor. Estudiar el uso terapéutico del cannabis es, yo creo que ya una obligación. Debemos de avanzar, queremos avanzar, los pacientes lo merecen. Nosotros queremos, desde mi grupo, trasladarle nuestra sensibilidad y es por eso que hemos presentado esta enmienda, instando también a una ponencia de estudio en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Hernández. Para fijar su posición por un tiempo de 3 minutos, en primer lugar, por el Grupo Vasco del PNV, señora Aguirrechea. Gracias, señor presidente. En 3 minutos debe de ser telegráfico, pero me gustaría decir 3 cosas. La primera, en el Parlamento Vasco hubo una ponencia que reguló en su momento, además, el tema de los clubs de cannabis y yo querría precisamente por eso diferenciar, por supuesto, ley recurrida, como no, por el Gobierno del Estado. Pero bueno, hay 2 recomendaciones ahí. La primera que dice es: en ningún caso el uso lúdico del cannabis derivado de la libertad individual debe de confundirse con su utilización médica o terapéutica. Y precisamente porque los representantes de los clubs canábicos suelen utilizar como argumento diciendo que ellos hacen una labor social en el sentido de que facilitan el acceso a la sustancia a las personas que lo necesitan por motivos médicos y tal. Y yo creo que precisamente es lo que hay que diferenciar, estando incluso a favor de que esté legalizado o no, pero yo diferenciaría claramente lo que es el uso lúdico y el uso terapéutico. Porque la segunda recomendación que hace a su vez esta ponencia es que el Gobierno español, de alguna manera, a fin de aportar soporte legal, seguro y comprensible y evitando la inseguridad jurídica para todas las partes concernidas, regule de alguna manera cómo debe de quedar esto, ¿no? En cualquier caso, los usos medicinales y o terapéuticos deberán quedar excluidos del ámbito de los clubes sociales de cannabis. Y para acabar diría que Guillermo López Vivanco, que fue uno de los ponentes en esa comisión, acababa su intervención con, creo que lo deja bastante claro. El uso lúdico, evidentemente, no tiene nada que ver con el uso terapéutico. Y el que terapéuticamente se pueda usar el cannabis no justifica su uso lúdico. Son 2 cosas totalmente diferentes. El que sea de utilización terapéutica no quiere decir que no pueda ser dañino, potencialmente dañino en su uso lúdico, ni lo contrario tampoco. Es decir, que el que pueda ser dañino para la gente no quiere decir que no tenga potencial terapéutico. Es muy importante separar estos 2 aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Y por último, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos y Común Podem en Marea, la señora de la Concha. Carola Pérez, presidente del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, relataba ayer en televisión cómo después de muchos años de sufrimiento y dolor provocados por diversas intervenciones quirúrgicas, y tras años de tomar opiáceos, antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos que le provocaron, además de una gran pérdida de memoria, es decir, pérdida de vida, una dependencia y una adicción que le obligaron a acudir al centro de ayuda para la drogadicción para tratarse, pues de repente un día descubre el cannabis y por primera vez desde que empezó ese calvario, en sus palabras, siendo niña,
encuentra una paz que nunca había conocido antes. A partir de ahí se ve obligada a acudir al mercado negro y luego a los clubs canábicos cuando los descubre, con la inseguridad jurídica que supone, porque aunque el consumo en el ámbito privado no está penado en este país, pero sí el transporte o la posesión en sitios públicos, y las multas van de 600 euros a 10.000 euros. Carola, en nombre de los unos 50.000 personas enfermas que se estima que consumen cannabis terapéutico en España, nos pide ayuda y resume la cuestión en estas dos frases. Hay programas de dispensación terapéutica en muchos países. Una. En España es solo cuestión de voluntad política. Dos. A mí me parece increíble que en el Congreso de los Diputados se muestre uno todavía tan reticente a la aprobación de la regulación del uso medicinal del cannabis. Y también me parece increíble que en un país que presume de estar entre los más avanzados de la Unión Europea, pues no se quiera seguir el ejemplo precisamente de países muy avanzados de la Unión Europea, como Alemania, Holanda, Finlandia, también como la mitad de los Estados Unidos y Canadá. En un país donde las dos drogas más adictivas y con más efectos nocivos para la salud, como son el alcohol y el tabaco, son legales y de uso social corriente, a mí me choca que se frunza el ceño cuando se habla de cannabis. Encuentro una cosa bastante desproporcionada. Entonces, una sociedad como la nuestra, que se supone informada, instruida, parece que sigue confundiendo el uso lúdico y el uso medicinal de una sustancia, que es como si confundiésemos, por ejemplo, la heroína con la morfina. Otro día hablaremos en la Comisión de Drogas, que es donde corresponde, del uso lúdico del cannabis. Pero hoy estamos en la Comisión de Sanidad y por eso es aquí que tenemos que hablar de su uso terapéutico. Las virtudes del cannabis terapéutico las han mencionado todos los compañeros y creo que son unas cuantas. Las náuseas, los vómitos, dolores crónicos, dolores provocados por accidentes, por operaciones, tratamientos de quimioterapia, en fin, ya se han mencionado aquí y creo que son muchos, muy corrientes y muy importantes. Entonces, espero que hoy en esta Comisión de Sanidad pensemos en todo el sufrimiento que podemos evitar, pensemos en esas personas enfermas que nos confían su salud y su bienestar y demostremos de una vez por todas esa voluntad política que nos reclamaba Carola. Muchas gracias, señora de la Concha. Supongo, señor Igea, que de aceptar alguna enmienda, la del Esquerra o tampoco, para la votación. No vamos a aceptar. Vale. Punto séptimo del orden del día, la proposición no de ley sobre la prevención